Pasé de no conseguir trabajo por muchos meses a conseguir el trabajo que quería, dándome cuenta que era lo que estaba haciendo mal. Bienvenidos a un capítulo más de Chicks and Chats. Yo soy Fanny. Yo soy Jackie. Y el día de hoy les vamos a grabar Sé irresistible para el trabajo que quieres. Así es. Y a ver, Fanny, no sé si alguna vez has sido o conoces a alguien que está buscando trabajo, quiere encontrar trabajo, ya sea porque lleva mucho tiempo en la empresa en la que está y quiere un cambio o porque quiere un cambio de carrera. Sí, Mariana, creo que esa situación es más común de la que creemos. Y todos en algún momento de nuestras vidas estoy segura que hemos pasado por esa situación donde estamos buscando trabajo y no nos contestan, no tenemos la respuesta que queremos, nos desesperamos, o también que estamos cambiándonos de empresa o de área y al inicio se vuelve complicado y dices, o sea, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago para otra vez empezar a ser un buen candidato? Y creo que la pregunta que todos tenemos es ¿por qué es tan difícil encontrar trabajo? Bueno, es que creo que hay algo importante, es que muchas veces cometemos muchos errores antes y después de las entrevistas de trabajo. Estoy segura que todos hemos cometido más de un error. ¿Pero qué errores? Bueno, para esto antes me gustaría contarles que, fíjate Mariana, que justamente en mi trabajo me pidieron que hiciera un curso relacionado a este tema de las entrevistas de trabajo y cómo conseguir un trabajo, cómo hacer tu CV, etc. Y les hice una entrevista a mis compañeros de trabajo. Y en esta entrevista lo que les estaba preguntando son, por ejemplo, qué se les dificultaba más en su trabajo. Que es justo cuando les pregunté qué era lo que más se les dificultaba, lo que ellos me decían era hablar de sus debilidades, sus expectativas salariales, es decir, por ejemplo, cuánto debían de pedir, cuánto debían de exigir para su nuevo empleo. Oye, Fanny, ahorita que mencionas esa es muy común y honestamente a mí sí me causa un poco de ruido porque pues ponen cuánto te van a pagar en muchas de las vacantes, ¿no? Entonces, ¿qué pones? ¿Lo que dice ahí o lo que tú quieres o qué onda? Sí, y es muy complicado realmente porque no quieres verte como que vas a pedir mucho para que no sientan que estás exigiendo de más y tampoco no quieres pedir menos porque entonces muchas veces eso lo toman como referencia y entonces ya tú solito te pones el pie ahí. Ese es otro tema. Pero para eso es importante, Mariana, que investigar. Hay muchísimas páginas hoy en día que tú puedes investigar de la empresa y del puesto que estás postulándote para ver un promedio o las personas ponen ahí sus experiencias, ponen ahí cuánto ganan más o menos y tú te puedes dar una idea de cuánto más o menos pedir. Igual le puedes preguntar si conoces a personas dentro de la empresa y dentro de la vacante o del área donde tú quieres entrar, pregunta. Y si no, puedes investigar en internet, en otras empresas parecidas. Ahorita hay mucha información en internet, entonces no está tan complicado. Otra parte de la que también nos dijeron que se les dificultaba muchísimo es la comunicación no verbal, que es justo cuando estás sobre todo en la entrevista, que no sabes qué hacer con las manos, no sabes a quién ver, si sentarte, si cruzar los brazos. Se vuelve todo un tema ahí. Fíjate que qué bueno que mencionas eso, porque yo soy una de las personas que me gusta ver a las personas a los ojos. Cuando alguien no me ve a los ojos, me siento ignorada. No me siento ignorada, no confío en esa persona. Okay. No sé, así soy. El punto es que yo veo mucho los ojos a las personas y me han dicho que para algunas personas suele ser un poco intimidante que no les quites la vista. Sí, creo que hay una línea delgada entre ver a los ojos las personas. Está bien, porque refleja seguridad, que estás poniendo atención, eso está bien, pero tampoco estar todo el tiempo así observando fijamente, porque también, como dices, eso llega a incomodar. Entonces, algo de lo que me recomendaban justamente en esos cursos que tuve era ir haciendo como cambio de miradas. O sea, si tienes a varios entrevistadores o a varias personas en el mismo lugar, como que ir haciendo una rutina de primero veo a esta persona, obviamente si te está hablando vas a ver a la persona que te habla, primero veo a esta persona, primero veo a la otra, luego fija un punto en la habitación, que sea como en medio, no vas a ver arriba, pero un punto en la habitación para que puedas distraer tu mirada en ese momento y no cargarlo sobre las personas. Pero eso no diría que estoy distraída. No, simplemente si tú lo ves en medio, no se va a ver que estás viendo hacia otro lugar o no estás viendo la nada. O sea, puedes hacerlo como un poco que estás pensando la respuesta o estás, incluso en el momento que estás articulando, puedes cambiar tu mirada para que se vea que estás intentando expresarte. O sea, no verlo siempre a una persona, cambiar la mirada. Ok, entiendo. Así es. Entonces, esos eran algunos de los temas que más se les dificultaban a la hora de hacer las entrevistas. También otra de las temas que se les complicaba
era qué tanta experiencia tenemos, porque muchos de nosotros, o sea, no nos las pasamos haciendo entrevistas todo el tiempo, entonces también es un tema, porque a la mayoría que le pregunté no había hecho entrevistas en los últimos 2 años o más, o ninguna hace muchísimos años. Eso hace que cuando regresamos a este mundo de las entrevistas y de buscar trabajo, pues ya no sabes qué se estila ahora, qué se tiene que hacer, qué funciona ahora, cómo le hacen. Las cosas cambian muy rápido, entonces sí es importante mantenerse actualizados. O sea que aunque no estemos buscando trabajo activamente, ¿debemos de tener entrevistas? Sí, de hecho, un dato importante. Dicen que por mera práctica y para tener la experiencia, para mantenerse el ritmo, debemos de tener mínimo dos entrevistas de trabajo al año. Aunque no busquemos trabajo, simplemente para... Ver qué hay allá afuera. Exacto, para mantenernos como que al día de qué sucede allá afuera y qué cosas hay y cómo funciona. Y bueno, también algo, ¿qué tanto actualizamos nuestro currículum? Porque a veces pasan años y como dices, si no estás buscando trabajo, no lo tocas, no lo vuelves a ver y ya cuando regresas ya tienes que hacer 1000 cosas. Entonces también es muy importante que constantemente, si estamos cambiando de trabajo, nos dan un ascenso, cualquier cosa, cualquier movimiento que tengamos, estarlo actualizando. O sea, estamos hablando de ascensos, cursos, cambio de empresa, cambio de trabajo, todo. ¿Qué más? Proyectos, certificaciones, habilidades, idiomas, todo. Okay. Todo lo que vayamos ganando, irlo actualizando en nuestro CV. También otra cosa a las que también se les dificulta es hablar de sus debilidades. Y ese también es un tema, porque cuando estamos hablando de debilidades, como que no sabemos las básicas, ¿no? De que somos soy demasiado perfeccionista o siempre me exijo demasiado. O sea, como que esas ya están muy choteadas y ya la verdad los entrevistadores pues ya no las compran y se nota que no es algo genuino, que no es algo original. Entonces, ¿cómo podemos hablar de nuestras debilidades sin que se vea como algo malo, pero tampoco como que algo forzado? Eso depende mucho, obviamente, de la personalidad de cada quien, pero podemos, lo que se dice es que puedes hablar de tus debilidades, pero también cuando las vas a mencionar que es algo en lo que ya estás trabajando, que ya identificaste. Por ejemplo, decir, bueno, a mí se me dificulta hacer presentaciones en PowerPoint, pero por lo mismo ya me estoy en una certificación de PowerPoint, no sé, en LinkedIn o en alguna plataforma, y estoy buscando mejorar mis habilidades. Entonces eso ya no lo hace como una debilidad como tal, porque ya es algo que estás trabajando. Por ejemplo, si yo te digo de que, a ver, Fanny, yo soy una persona que le cuesta mucho el balance entre el trabajo y su tiempo personal. ¿Cómo lo puedo decir para que suene bien, para que se venda bien? Pues que eres una persona demasiado comprometida y quizá que muchas veces eso interfiere en mi vida personal. Sí, que muchas veces eso interfiere en tu vida personal. Ahora lo que estás haciendo es manejar una nueva herramienta de organización para respetar tu tiempo personal, etcétera, etcétera. Y entonces ya es algo que estás trabajando activamente. Y también ahí sin querer estás metiendo algo bueno que es ser proactiva o una ventaja. Y bueno, otra de las cosas que también muchas veces hacemos mal es que no preparamos nuestras respuestas. Y sé que es complicado, porque no sabemos qué nos van a preguntar. Ah, pues lo que estaba pensando. Sí, pero por eso hay que investigar mucho del puesto, hay que investigar mucho sobre el trabajo, sobre la empresa, porque eso nos dice mucho de lo que nos pueden preguntar. Y además hay preguntas clásicas. ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus fortalezas? Tus experiencias laborales, ¿qué fue lo último que hiciste en los últimos años? Te preguntan, dime una experiencia en la que tuviste liderazgo, dime una experiencia en la que tuviste un problema, cómo lo solucionaste, dime una experiencia en la que tuviste que trabajar en equipo. Como que esas preguntas son las comunes, son las normales. Entonces, podemos ocupar, hay miles también de simuladores hoy en día en internet que podemos utilizar como preguntas de referencia para hacer una práctica de entrevista. Y la podemos hacer entre amigas, entre familiares, una práctica para ver si realmente estás lista o no estás lista. Sí, y no yo me reía mucho practicando. Y digo, tampoco se trata de aprenderte las preguntas de memoria ni las respuestas, pero sí estar preparada, porque la verdad, a la mera hora, cuando estás en una entrevista, si no estás bien entrenada y bien practicada, se te olvida todo. O sea, de verdad se te olvida hasta el nombre. Entonces, muchas veces cuando tienes que decir ejemplos o experiencias, tienes la mente en blanco. Por eso es muy importante tener ejemplos, o sea, ya tener ahí guardados o escritos en alguna parte
ejemplos de experiencias donde tú resolviste un proyecto tú sola, donde tú resolviste un proyecto en equipo, donde algo salió mal y lo resolviste bien. Como que todas esas experiencias, tenerlas ya bien guardadas. Algo que les va a sonar un poco tonto, a mí me sucedió, apliqué para un trabajo, pero me creerás que la vacante no la tenía, o sea, no sabía exactamente cuál fue el puesto al que apliqué y la empresa, cómo se llamaba, no me acordaba del nombre. Y fue como de, mira, no sé, estoy aquí. Pregúntame. Adelante. Al final de cuentas, pues creo que hablaba más mi experiencia que todo eso, así que salí bien. Sí, pero eso sí también es muy importante, investigar de la empresa. Porque digo, al menos yo en las últimas entrevistas que he hecho, en los últimos años, sí te preguntan, ¿por qué quieres trabajar aquí? O sea, ¿por qué te interesa esta empresa? Entonces sí necesitas tener como cosas muy en específico. Pero, por ejemplo, ese tipo de preguntas, Fanny, o sea, en mi cabeza es como de muy genérica la respuesta. ¿Por qué quieres trabajar aquí? Porque me interesa una empresa en la que puedo escalar, me interesa una empresa donde puedo desarrollar ABCDF. O sea, bueno, es ese tipo de respuestas que yo daría. Y no me vas a dejar negar que son respuestas genéricas. Pero es que ahí es donde viene el diferenciador, porque los entrevistadores no esperan respuestas generales. Ahí es donde se ve quién va a destacar y quién no. Porque lo que ellos esperan es respuestas ya con información que tú digas, bueno, yo sé que aquí tienen, no sé, el proceso de producción más grande de México y que tienen la tecnología de más alta calidad y que yo voy a poder aprender muchísimo de esto que me interesa y me va a servir para mi carrera y voy a crecer. O sea, cuando tú les empiezas a demostrar que ya investigaste, significa que tienes pasión, que realmente estás interesada, que no te vas a ir luego y que, o sea, que realmente ya pensaste cómo vas a poder aportar. Y entonces ya automáticamente, o sea, como que te vuelves otro nivel de candidato. Como que ya te viste en el puesto. Sí, exacto. O sea, como que da un plus, eres un plus. También por eso es muy importante estar constantemente investigando sobre la empresa y sobre la vacante. ¿Qué más les interesaba saber en general sobre las vacantes? Por ejemplo, lo de cómo hablar de sus debilidades, qué hacer después de las entrevistas de trabajo, qué pasa si no te hablan, qué pasa si no te responden. Todo eso son cosas y son preguntas que normalmente todos nosotros nos hacemos. Y bueno, también ya por último, Mariana, actualmente cómo funciona el mercado de las entrevistas de trabajo. Bueno, algo que no sabíamos, o que es nuevo, por así decirlo, para si es que llevamos mucho tiempo sin entrevistas de trabajo, es que actualmente la mayor parte de las vacantes o de los entrevistadores te buscan en tu red social. Sí. Entonces, red social me refiero a LinkedIn principalmente, pero también en general revisan tu Dependiendo Facebook. sobre todo de en qué área esté, porque Sí. también trabajos muy creativos, creo que Instagram se presta mucho para eso, Claro. YouTube, dependiendo del puesto, más o menos es el tipo de plataforma que se va a usar. Claro, sí, pero realmente es muy, muy importante tener, por ejemplo, el LinkedIn actualizado, cosa que creo que la mayor parte de nosotros no le habíamos echado un vistazo en muchísimo, muchísimo tiempo. Y otra de las cosas interesantes, que estoy segura que la mayor parte de ustedes no sabían, es que 80% de las vacantes de trabajo no están publicadas en ningún lugar. Se me hizo honestamente algo tonto, porque, o sea, ¿estás buscando gente? ¿Quieres gente o no quieres gente? Y luego, otra cosa que pasa muchísimo, no sé si a ustedes les ha pasado, es que mandas una vacante, ponle, y te contestan a la semana y media. ¿Estás o no estás buscando gente? ¿Estás o no estás interesado? O también típico que vas a empezar al final de mes. ¿Cómo por? Sí, realmente eso es un dato súper interesante. O sea, que la mayor parte de las vacantes no estén publicadas en ningún lado nos habla de dos cosas. Una, que la mayor parte de las empresas buscan dentro de su red de empleados, o sea, para ascensos o de su misma gente, vuelven a recontratar. O que la mayor parte, bueno, hoy en día lo que te decía, que cómo funciona, es que entre los entrevistadores, entre la gente que contrata, tienen como una red que ellos mismos son los que se pasan el contacto y buscan entre ellos gente que les pueda servir al perfil que buscan, gente para su empresa. Eso pasa, que de repente en LinkedIn te contactan y te dicen, oye, mira, tengo una vacante para tal perfil, tal puesto,
Y aunque tú no estés buscando el trabajo, porque ya van ellos perfilados al tipo de gente que necesitan o que les gustaría. Claro, y también he escuchado de herramientas, aplicaciones, programas donde se hace una búsqueda masiva en internet y el programa te da el perfil para lo que buscas. Así que este programa lo que hace es buscar en plataformas LinkedIn, Google, YouTube, Instagram, lo que sea, para darle un candidato a quien busca. Uh-huh. Y otro dato que también es muy interesante es que los entrevistadores tardan aproximadamente 7 segundos en identificar como tu perfil mientras estás haciendo tu entrevista de trabajo. Y esta también entra en la parte de cómo prepararte, cómo arreglarte para la entrevista de trabajo, qué vas a querer proyectar. Todo eso también viene incluido ahí. Básicamente, como te ven, te juzgan. Sí, y eso lamentablemente es verdad. Les voy a contar una historia de algo que me sucedió cuando estaba buscando prácticas en la universidad. Yo fui a una empresa súper grande, automotriz creo que era, no recuerdo, pero se me olvidó, o bueno, no sé si no me pasó por la cabeza, yo llevaba flats abiertos de arriba. Pues, no sé, como ¿por qué vas a llevar esos zapatos a una empresa industrial donde si te cae algo encima es un problema para ellos? Sí. Sí, pero es que cuando estás empezando, la verdad no sabes ni cómo vestirte, ni cuál es el código de etiqueta. Yo también, en mi primera entrevista, fui con tacones y también era era una fábrica. Entonces, bueno, a veces hacemos tonterías al inicio. Énfasis en tontería. Y bueno, también por último, bueno, eso creo que es algo que ya lo sabemos, 91% de las empresas buscan candidatos con experiencia. Lamentablemente así es, entonces también por eso la experiencia, que no necesariamente tiene que ser en trabajos, es importante, porque muchas veces esa experiencia también tiene que ver con conocimientos. Aunque tú nunca hayas trabajado en una empresa que tenga que ver con eso, si hiciste un curso, si investigaste información, si leíste un libro, si tienes cierto conocimiento, también es contado como experiencia. Claro, porque a ver, o sea, también entendemos, para aquellas personas que se quieren cambiar de área, muchas veces piden experiencia que tú dices, es que no es posible, o sea, esto no lo tengo. Sí, voy a ser nueva. O sea, es exacto. ¿cómo? Así que hasta cierto punto podemos cambiar por ahí las frases, las palabras que usamos para explicar y decir, ok, sí tengo experiencia de esto y justo dando un ejemplo hice esto. Exacto. Sí, bueno, que eso ahorita lo vamos a ver más adelante cuando hablemos más respecto al currículum, pero créanme, a veces nos menosvaloramos nuestra propia experiencia o nuestros conocimientos y creemos que no estamos 100% capacitados y a veces sí, solamente no sabemos cómo buscar o cómo identificar eso que ya sabemos. Otra cosa, se los digo porque a mí me pasó, muchas veces tiene mucho que ver la temporada del año en la que estás buscando trabajo. Porque me tocó buscar trabajo a finales de año donde nadie contrata. Y yo me preguntaba, ¿por qué nadie me contrata? Pues porque nadie te va a contratar en esta época. No, todo el mundo se espera que pase inicio de año, que ya hayan pasado aguinaldos, todo eso, vacaciones. Entonces sí, las épocas normalmente son temporada de contrataciones a inicios de año, en enero, febrero y a mitad de año, que es en junio, julio. Porque es cuando la gente ya recibe como que, bueno, en diciembre, pues sus... ¿Regalías? Sí. Bueno, sus aguinaldos y en junio, julio, sus fondos de ahorro y todo lo demás. Entonces, eso también es importante considerarlo. Pero bueno, Mariana, esos son algunos de los errores que muchas veces llegamos a cometer. La siguiente parte, que es todo el tema de las redes sociales. Que, por ejemplo... Ya hablamos que es súper importante porque el 42% de las empresas lo buscan en LinkedIn. Por ejemplo, ¿qué es importante para el LinkedIn? Para el LinkedIn lo que es importante es tu imagen, la foto que tienes ahí. Tiene que ser una foto profesional, que es actualizada, no de ti cuando tenías 10 años, obviamente. Y también, ¿qué quieres proyectar? ¿Quieres proyectar una imagen de profesionalismo, de seriedad, de que eres una persona incluso en familia? Todo eso está bien. Luego de ahí lo importante, tienes que tener actualizado tus experiencias de trabajo. Todos los lugares donde hayas estado trabajando tienen que estar actualizados en tu perfil. También es importante, van a ver tus intereses. En esta red social ellos pueden ver tus intereses. Entonces también es importante saber a quiénes sigues y qué es lo que tienes ahí como interés.
Esta red es un poco más personal, entonces no es como un currículum, porque lo que ellos van a intentar saber es, por ejemplo, con qué personas interactúas, qué es lo que normalmente publicas o qué publicaciones te llaman la atención, si son temas obviamente relacionados al trabajo, relacionados a tu industria. Todo eso es importante que tú le tengas muchísimo cuidado para que tenga mucha información de ti, pero que sea la información que tú quieres dar, que dé la perspectiva que tú quieres de una persona profesional, de una persona que se preocupa por su trabajo. Si tienes un interés, no sé, por el medio ambiente o cosas así, son cosas que ahí es el momento para demostrarlo. Interesante. Honestamente sería algo que... Es que para mí es como o sea, siento yo que es como que la vida personal de cada quien. Y sí, muchas veces redes sociales puede tirarte un trabajo o darte el trabajo. Exacto. Sí, mira, lamentablemente, o sea, yo sé que no todos somos de redes sociales y de mostrar nuestra vida y nuestra persona, pero nos gusta, ¿no? Mientras, hoy en día las redes sociales se ocupan para todo, hasta para conseguir trabajo. Como tú dices, o lo ocupamos como herramienta o como algo que nos va a perjudicar. Por ejemplo, si tú lo puedes ocupar incluso para cosas como si constantemente te gusta estar tomando cursos, como en tu caso, Mariana, que tienes muchos cursos de download y así, eso es algo bueno, porque muestra que constantemente te estás capacitando, constantemente buscas crecer, mejorarte. Entonces, ese tipo de cosas son cosas buenas, que no necesariamente tienes que hablar de tu mamá, de tu papá, de tu perro, pero sí de cosas relacionadas a tu profesión. También parte de lo que necesitamos preparar. Acá vamos a asumir que ya tenemos una idea de qué puesto queremos. Es decir, si ya tenemos una idea, ¿no? No queremos chef, pero sí queremos un trabajo administrativo, por ejemplo. Entonces, vamos a tener ya una idea de qué puesto queremos. Entonces, a la hora de empezar a buscar vacantes y de empezar a tener algunos prospectos, ahora sí viene la parte del CV, del currículum. Y para el currículum es muy importante, creo que esto no muchos lo saben, pero tenemos que tener un currículum personalizado para cada vacante que tengamos. Si hacemos 20 vacantes, tenemos que tenerlo personalizado para las 20. Yo sé que es mucha chamba, es mucho trabajo, pero es la forma en la que más van a hacer que les funcione y que de verdad van a tener el resultado que quieran. ¿Por qué tiene que ser personalizado? Mira, llevándolo a temas más conocidos, haz de cuenta que vas a salir con alguien, que te interesa a alguien. Cada quien tiene sus intereses, cada quien, o sea, a un tipo de persona le puede interesar salir al cine todas las semanas y a otro tipo de persona no le puede interesar. Así que quieras o no, cada vez que conocemos a alguien, cambiamos un poco. Sí, sí, exacto. Muestras como una parte diferente de ti. Entonces, sí, es lo mismo. Y justamente, si necesitamos nosotros identificar la vacante que nos está interesando, vamos a imaginar que es de asesoría financiera o de administración financiera. Las vacantes de trabajo nos dan mucha información de qué es lo que el empleador espera. Normalmente en la parte de los requisitos es donde ahí viene toda la información de qué es lo que buscan, qué es lo que te piden, los años de experiencia. Entonces, lo que necesitamos hacer es un checklist de literalmente todo lo que te pidan. Si te dicen, necesitamos 5 años de experiencia, ok, tú vas a internamente decir, bueno, a ver, si los tengo, no los tengo, igual y tengo 3, pero hice una capacitación de medio año, entonces, bueno, también eso cuenta. Y también sabes qué pasa muchas veces, Mariana, que como te digo, no nos compramos la experiencia que realmente tenemos. A veces no necesariamente significa que tú estuviste en ese puesto haciendo exactamente lo que ellos te decían. A veces también lo que sirve es que, por ejemplo, si yo estuve trabajando, no sé, en materiales o con proveedores en una empresa en un banco, ok, no estuve en administración, pero conozco cómo funciona un banco, conozco cómo se trata a los proveedores y entonces tengo ese conocimiento. A veces así es como también funciona esto. Por eso no tenemos que tomar las cosas exactamente tan literal. Creo que en otros videos habíamos comentado que los hombres normalmente tienden a tener esta seguridad que a veces a nosotros nos hace falta. Para ellos se sienten lo más calificados del mundo, el trabajo que les pongas, así tengan 0 de experiencia, ellos se van a sentir completamente merecedores y a veces para nosotros es un poco diferente, es un poco más difícil. Yo tengo una anécdota, Mariana, que ya te la había contado, pero yo estaba buscando, queriéndome ir a otro país y yo estaba buscando empleos que son como muy fuera de mi liga para mí sentir.
Entonces, bueno, encontré uno que no estaba tan descabellado, no estaba tan irreal. Y empecé a checar el perfil y dije, bueno, me falta, por ejemplo, mucho conocimiento técnico, no tengo experiencia en esta industria en la que estaba, me faltan varias cosas. Y llegué con un hombre en ese momento que era mi pareja y le comenté, le enseñé la vacante y él me dijo, es que está perfecto, estás 100% calificada. Y yo, o sea, yo dije, bueno, ¿tú qué vacante estás viendo? ¿O qué te mandé? Yo quiero aplicar. Sí. Ay, ¿con quién estás hablando? Porque yo de verdad, yo no veía cómo yo podía estar calificada para eso y él sentía que estaba completamente seguro, o sea, que yo tenía el puesto asegurado. Entonces, a veces debemos de tener esa misma seguridad para, para poder aplicar, aunque todavía no nos falte. Cuando se aplica un trabajo realmente no es porque ya tenemos todo al 100%, sino realmente ya no necesitaríamos ese trabajo, ya estaríamos en otro nivel. Significa que estamos a medio camino y que aspiramos a eso. Normalmente un trabajo es aquello que aspiramos, no significa que ya vamos a tener el 100% de los requisitos. Y sobre todo la contestación que te dio me gustó mucho, porque cuando tú le decías de que sabes que me hace falta A, B, C y D, él te contestó que no lo puedes aprender. Claro, muchas veces cuando son temas, por ejemplo, de que no, pero es que yo no sé usar este programa, o yo no sé usar Excel, o no me sé, el inglés no lo tengo al 100%, etcétera. Ok, está bien, pero se puede aprender, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Si tú te comprometes, te dedicas un mes, una semana, te metes de lleno, claro que se puede. Y puedes estar listo para ese momento de la entrevista. Y ahora, para el currículum. Muy importante, regla de oro. No más de una página. No más de una página. A menos que seas el presidente de la República, creo que ni él la tiene de 2 páginas. O sea, de verdad, tendrás que ser la eminencia de la eminencia para tener más páginas. Entonces, por favor, una página. Sí, y sí conozco, o sea, honestamente se los digo porque conozco a alguien que le encanta. Haz de cuenta que en su trabajo se necesitan 5 programas, se necesita saber 5 programas, pero esos 5 programas no se usan. Pues él a fuerza quiere aprender los 5 programas. Eso no se necesita saber. Ponle Sí. que la empresa a la que vas a aplicar solamente le interesan 2. Sí, eso también. Sí, eso es importante. O sea, cuando en las vacantes nos ponen la parte de los requisitos, no significa que necesitamos tener el 100% y que si no tienes el 100, ya, bye. No. Significa que esa es la referencia y ellos se van a basar en eso para valorarte. Pero la mayor parte de las personas no van a tener el 100%. Y ahí es donde viene el tema de la actitud. La persona que demuestre mayor actitud y que más puede aportar a la empresa es la que se va a quedar realmente. Pero bueno, Mariana, regresando. Espérame, ¿esa actitud de la que mencionas es en la entrevista o es antes de la entrevista haciendo tu currículum? ¿Dónde muestras esa actitud por querer ese trabajo? Creo que en todas partes, desde el currículum, que ahorita lo vamos a ver, en la entrevista, obviamente, o sea, con la forma en la que respondes las preguntas, ahí es como lo demuestras. O sea, si te preguntan, oye, Mariana, ¿cómo fue que tú resolviste este problema? O ¿cómo resolviste un problema donde todo salió mal? Ahí es donde tú puedes decir, bueno, es que yo busqué, me quedé ahí hasta las 2 de la mañana y llamé y era imposible, pero le continué y no me rendí. Bueno, entonces ahí es donde se dice, ok, esta persona, pues, ve cómo sí. Y ahí es donde tú vas demostrando, resuelve, exacto. Y obviamente ya en el trabajo, pues, lo tienes que seguir demostrando. Okay. Y bueno, para el tema del currículum, importante, bueno, ya hablamos de lo de la hoja. La imagen creo que es opcional. Tú puedes ponerle tu foto si quieres, si no quieres. Depende mucho también del perfil. Si vas para un puesto que es mucho más creativo, sí te recomendamos tener la imagen, porque también parte de, por ejemplo, si estás buscando algo de diseño gráfico, parte de lo que va a venderte o va a vender tu trabajo es tu propio currículum, el diseño de tu currículum. Entonces, ahí obviamente en estas colores, imagen, lo más que se pueda. Si vas para un puesto, por ejemplo, más administrativo, igual y no es tan necesaria la imagen. Lo que necesita ver es orden, que haya congruencia con tu trabajo. Si vas por un trabajo que es completamente técnico, la verdad no importa la imagen, no la van a ver. Y algo importante, Mariana, algo que estábamos platicando con una reclutadora de la empresa donde trabajo, que para un puesto, para una vacante, llegan aproximadamente 400 solicitudes en una semana, 2 semanas. Entonces, imagínate un reclutador que recibe 400 CVs para una vacante. ¿Crees que los va a leer todos a profundidad?
No. Si les mandan uno de 5 hojas, lo van a tirar a la basura luego, luego. O sea, por eso es el hincapié de una página. Entonces, tienes que usar palabras claves. Tu currículum tiene que decir en pocos renglones, tiene que llamar la atención, no le vamos a poner colores, tiene que decir lo que ellos quieren escuchar y tiene o sea, le tienen que saltar al ojo, que brincar del resto de los que van a ver ahí. Clave, hablar de tu experiencia laboral. Todos tus últimos, al menos 5 empleos. Si no tienes ninguno, no hay ningún problema. Si tienes uno, pones ese uno, pero si tienes más experiencia, por los últimos 4, los últimos 5. Oye, Fanny, a ver, o sea, para las personas que vienen saliendo de la universidad, que no tienen experiencia, pero tienen proyectos. Eso es muy importante. Los proyectos, si es que son recién egresados, proyectos, servicio social, prácticas, algunos trabajos que tengan incluso por afuera, eso está bien. Todo eso suma. O certificaciones, cursos, todo eso también es muy bueno. Sí, bueno, lo más importante es tener tu experiencia laboral, dónde trabajaste, el año en que trabajaste, de cuándo a cuándo, el nombre de la empresa. Y aquí, acá donde te vas a vender, es poniendo qué es lo que hiciste en esos empleos. No necesitas poner 20 renglones en cada uno. Con que pongas 2 o 3 es más que suficiente, pero sí tiene que venir. ¿Qué fue lo que hiciste? Optimicé, me encargaba de mejorar los procesos, me encargaba de supervisar, me encargaba de administrar a empleados, lo que sea que estuvieras haciendo, resumido. Y lo más importante, con números. ¿Cómo impactaste en ese empleo? Optimicé el proceso y gracias a eso redujimos los costos 10%. Hice un proyecto de aumentar ventas y gracias a eso vendimos 5% más. Hice un proyecto en el que, no sé, se ahorraron costos por 10,000 pesos. O sea, esos números son lo que van a brincar y son lo que a los reclutadores van a hacer ver tu perfil y van a decir, ok, esta persona va a ser un plus en esta empresa, entonces lo tenemos que tener y me interesa. Eso va a hacer que destaques el resto. Otra cosa, Fanny, es que alguien por ahí me decía, no, pero pues es que yo he estado en equipos deportivos. Y que es importante poner que estuvieron en equipos deportivos. ¿De verdad es importante? No es importante, pero sí es un plus, porque para un deporte necesitas disciplina. Entonces, una persona que se dedica profesionalmente, semiprofesionalmente a algún deporte, significa que es una persona disciplinada, constante, y eso habla muy bien de esa persona. Y otra cosa que me decían es que muchas veces la selección se divide en dos, entre la persona de RH y los encargados del área. Justo. Para RH saltan a la vista ciertas cosas, pero para las personas encargadas del puesto o quienes están buscando, saltan a la vista otra. Entonces es importante poner cosas que son importantes para los dos. Sí, justamente. Porque les voy a poner un ejemplo. Imaginemos que estás, como decíamos, en la vacante de administración financiera. Va a estar el jefe de finanzas ahí y va a estar la de recursos humanos. La de recursos humanos igual y no tiene ni idea de lo que se hace mucho en ese departamento. Solamente se encarga de contratar gente y de ver todo eso. Puede suceder, sucede. Realmente la DRH, como bien decías, va a buscar a personas pues que tengan, por ejemplo, que tengan la educación completa, que tengan ciertas certificaciones, bueno, si tienen una maestría, un diplomado, especialidad, etcétera, que tengan los idiomas, los básicos, de qué empresa viene, ese tipo de cosas le van a llamar la atención. Y al de finanzas, al director, gerente o al encargado de finanzas, pues le va a llamar la atención que tengas experiencia en finanzas, él conoce su trabajo, entonces, claro, qué tipo de actividades normalmente tú vas a tener en ese empleo y qué aptitudes tú necesitas. Trabajo en equipo, trabajar bajo presión, utilizar alguna herramienta de Excel, utilizar algún programa en especial. Entonces ya se va a ir como mucho más al detalle. Okay. Entonces por eso sí necesitas tener como que ambos lados. Y bueno, también ya lo que sigue importante para tu perfil, para tu CV, son los idiomas, habilidades, aptitudes, todo eso también es importante. ¿Se tiene que poner todo eso? ¿Habilidades y aptitudes? Sí, no debes de poner 20 renglones igual, pero sí es importante porque también dice en qué tú te consideras bueno, o sea, cómo tú te describes a ti mismo. Por ejemplo,
no puede ser, puedes poner, yo en especial me destaco porque trabajo bien en equipo, soy una persona, por ejemplo, si yo tuviera que describirme a mí o como lo que normalmente pongo, que soy demasiado organizada, disciplinada, responsable, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, porque son cosas que de verdad me caracterizan y que hablan de cómo soy como empleada. Y por ejemplo, ¿cómo poner esas aptitudes, cómo enfocar esas aptitudes a la vacante? Pues hay que leer el perfil y en los requisitos del perfil, ahí es donde podemos ver qué tipo. En muchos ya te vienen las aptitudes que piden, pero si no, dependiendo también de lo que te ponen como requisitos o como lo que vas a hacer dentro de la descripción del trabajo, puedes darte una idea. Si, por ejemplo, vas a ser jefe, bueno, obviamente necesitas liderazgo. Claro. Entonces es un poco leer entre líneas la vacante de trabajo. Vámonos por último rápidamente al tema de la entrevista de trabajo. Ya que estamos en ese momento de la entrevista, es muy importante, como decíamos, la comunicación no verbal. ¿Qué vamos a hacer con las manos? ¿Qué vamos a hacer con los ojos? Fanny, incluso antes, recordemos mi error, nuestro error, tenemos que saber qué tipo de empresa es para ir bien vestidos o cómo se debe de vestir para ese tipo de empresas, porque yo iba con zapatos que son de verdad un peligro y pues obviamente es un no, eso no puede suceder. Claro, sí, ya desde ahí dice mucho. Entonces sí, importante es investigar acerca de la vacante, investigar acerca de la empresa, saber a qué se dedican, si tiene sucursales, si no tiene sucursales, cuál es la vacante a la que vas a aplicar, qué tan grande es la empresa, cómo habla la gente que trabaja ahí de la empresa, todo lo más que puedas tener información te va a ser útil al momento de hablar. Oye, Fanny, yo he visto que muchos imprimen su currículum antes de llegar a la entrevista. ¿Eso se hace, no se hace, se tiene que hacer, no se tiene que hacer? Yo te recomendaría que no. Okay. Lo puedes ocupar como referencia, pero entonces da una impresión de que como si hubieras, o sea, lo que estás poniendo en tu currículum no te lo sabes. Entonces necesitas una ayuda para saber que lo que dijiste fue, coincida. Entonces, de preferencia, no lo hagan. Por eso es muy importante practicar antes. Practiquen lo que van a decir, su información, todo. Mientras más lo practiquen, más seguridad van a tener al momento de la entrevista y mejor va a salir. Claro. Y ya en el momento de la entrevista, algo importante, dejarte guiar por las personas, mostrarte segura, no mentir, tratar de no mentir, decir, la realidad, prepararte con la mayor parte de las historias. Y algo muy importante, y creo que eso es nuevo para nosotros, el storytelling. El storytelling, en muchos otros ámbitos lo hemos escuchado, pero en el ámbito de las entrevistas creo que es nuevo. El storytelling básicamente nos habla de cómo vamos a hablar de nuestras experiencias. Y hay un método muy común o muy famoso que se llama método STAR, que es básicamente pasos para que tú puedas contar tu historia o tu experiencia laboral de la mejor forma que se entienda. Que es a través de la situación, en primera, a través de la tarea, a través de cómo abordas la situación y del resultado. Son esos 4 pasos que hay que considerar. A ver, danos un ejemplo. Ahí va el ejemplo. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces cuando contamos una historia, dirían aquí, cantinfleamos mucho y terminamos no diciendo nada. ¿Cómo se cuenta una buena historia? Si me preguntan, ¿cómo fue una experiencia donde apliqué el trabajo en equipo? Estaba hace 2 años, hablo de la situación, hace 2 años en una empresa automotriz, por ejemplo, yo estaba trabajando como administradora de área. Ya conté mi contexto. ¿Qué estaba haciendo? Bueno, en ese momento teníamos un proyecto muy importante en equipo que tenía una fecha de entrega muy crítica al otro día, pero se nos dificultó porque una de las máquinas se descompuso y no podíamos hacer el proceso. Ya hice la problemática. ¿Qué fue lo que hice? En ese momento lo que decidimos hacer fue llamar a la gente de mantenimiento, por ejemplo, y en conjunto armamos una lluvia de ideas, empezamos a resolver el problema y gracias a ese conjunto de gente que logramos tener en ese momento y a un sentido de urgencia, pudimos resolver el problema y logramos entregar nuestro proyecto a tiempo. Entonces dije, exactamente qué fue lo que hice, cuál fue el problema, cómo se resolvió, habla todo. Entonces eso es lo que necesitamos tener en mente, ser concisos, no hablar 5 minutos, sino en pocas palabras decir qué aportaste tú
En ese momento tú fuiste la que le hablaste a las personas, tú fuiste la que armaste ese grupo. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Tú dirigiste? ¿Tú resolviste? ¿Qué fue lo que hiciste? Eso es lo que necesitamos tener importante en esa parte del storytelling. Y bueno, también un ya consejo para final de las entrevistas. Siempre llega una parte en la que nos preguntan si tenemos alguna duda. Sí. Siempre digan que sí. Porque siempre normalmente dicen, no, ninguna. Sí. No, es lo peor que puedes hacer. No, ahí el consejo, y créeme que yo ya lo he aplicado porque también lo vi en algún video. Pregúntale al entrevistador sobre la empresa. Por ejemplo, ¿a ti qué es lo que más te gusta de trabajar aquí? O para ti, ¿cómo es que la empresa nos ayuda a nosotros a crecer en nuestra experiencia laboral como empleados? ¿Cuál fue el reto más grande desde que tú trabajaste aquí? O sea, cosas así demuestran que realmente tienes interés de saber sobre la empresa, sobre las personas, que te ves ahí adentro, que te interesa. Ese tipo de preguntas son las que te diferencian del resto de la gente y que van a dejar a los entrevistadores en la mente de nadie nunca me había preguntado esto. Y entonces se van a quedar con tu nombre sí o sí. Eso es como de lo principal que tenemos, Mariana. Pero bueno, entonces, Fanny, creo que la gran recomendación para ya cerrar este video es simplemente venderse bien. ¿A qué nos referimos con venderse bien? Estudiar la vacante, estudiar la empresa, crear el CV, currículum, para esa vacante en específico, tener actualizadas redes sociales, sobre todo teniendo en cuenta que sí las ven, porque Sí. si eres como yo dirías, ¿por qué demonios te vas a meter en redes sociales? O sea, ¿eso qué? Pero bueno, sí las ven, estar preparados con eso. Y al final de cuentas, cuando llegues a la entrevista, ir preparado. Sí, esa es la regla de oro. La preparación hace el maestro. Sí o sí necesitas ir preparado. O sea, no puedes llegar en blanco porque como ya dijimos, en esos momentos nos ponemos nerviosos, pasan 1000 cosas y se nos olvida todo. Si realmente quieres dejar una buena huella, necesitas ir preparado en todos los sentidos. Y realmente confianza en uno mismo. No necesitas tener todas las respuestas, no necesitas estar al 100% con todos los conocimientos. También se vale decir, esto no lo sé, pero ya estoy en proceso de aprender o estoy en algún curso o quiero algo que me gustaría aprender. Entonces eso también cuenta y se valora mucho. Bueno, eso ha sido todo por este capítulo. Antes de irnos, yo les tengo una pregunta. ¿Cuál ha sido el error que han cometido y en qué parte del proceso lo cometieron? Déjenoslo allá abajo en la cajita de comentarios, pero mientras tanto esto ha sido todo por hoy. Nos vemos a la próxima. Bye.